¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Pues bienvenido a tu programa Vencedores en Cristo. ¿Qué te parece que si mientras vas por tu Biblia, qué te parece si abres tu Biblia en Juan capítulo 17, versículo 1? Hoy va a ser un super estudio donde vamos a dejar que el Espíritu Santo nos hable, como igual que todas las veces que hemos dejado que el Espíritu Santo se manifieste en este estudio. Y vamos a aprender juntos más acerca de Juan, de la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, ¿ok? Bueno, entonces ve por tu Biblia, háblalo en Juan capítulo 17, versículo 1. Mientras vas por tu Biblia, también aprovecho para decirte que si este ministerio ha sido de gran ayuda para tu vida, te pido que por favor lo compartas con más personas. Te pido que por favor compartas que compartas este estudio con más personas, que le des compartir ahí y que por favor deja tus comentarios también para saber si hay algo que podemos ayudarte, ¿ok? También si este ministerio ha sido de gran ayuda para ti, aparte de compartirlo, dejar tus comentarios. Si Dios pone en tu corazón sembrar algo para este ministerio, adelante, mándame un mensaje y con gusto te daremos las cuentas y todo lo demás para que puedas ayudarnos activamente con tu fe, con tu donativo económico, para que más personas conozcan la verdad y más personas caminen en esta verdad. ¿Ok? Bueno, Juan capítulo 17, versículo 1. ¿Ok? Ve por tu Biblia, ábrela. Estamos a un minutito de empezar. Ok, un minutito más y vamos a empezar. Pero ve por tu Biblia, Juan capítulo 1, capítulo 17, versículo 1. Ok, y perfecto. Ok, déjame recordarte que estamos en el programa Vencedores en Jesús. ¿Qué significa este programa? ¿O qué este programa qué es? Es un programa en donde estudiamos la Biblia de forma lineal, desde Juan capítulo 1 hasta Apocalipsis. Este es el episodio, creo que si no me equivoco, es el episodio 35 o 36. Hemos tomado 35 o 36 episodios, más o menos aproximadamente de una hora, hora y media, donde apenas vamos en el capítulo 17. Es decir, Dios nos ha hablado bastante y Dios nos ha llevado a conocerle más. Y eso es la importancia de estudiar la palabra de Dios juntos, crecer en el conocimiento de Cristo Jesús. ¿Ok? Listo, pues bueno, vamos a orar ahí donde estás. Ya fuiste por tu Biblia. Juan, háblale en Juan capítulo 7, versículo 1. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pido que sea tu Santo Espíritu Santo el que hable a través de nosotros. Te pido que nos hables, que nos enseñes esta bendita palabra y que tu Espíritu Santo nos desenvuelva esta palabra para que podamos entenderla y comprenderla y poner por obra. Te doy gracias, Padre, porque tú eres bueno. Espíritu Santo, este es tu lugar. Te entregamos este momento. Guíanos, háblanos y enséñanos a glorificar a nuestro Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Enséñanos más de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Juan capítulo 17, versículo 1. Antes de entrar a Juan capítulo 17, versículo 1, déjame hacer el recuento como siempre les hago, ¿ok? Juan capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16 y capítulo 17. Son 5 capítulos en los que están conectados. Para tú poder estudiar a la luz de la palabra y el entendimiento de un contexto más claro de lo que Jesús estaba hablando, en estos 5 capítulos es necesario estudiar los 5 capítulos. Hoy vamos en el último capítulo de esos 5 capítulos. ¿Por qué es importante? Te voy a explicar. Porque Jesús estaba a punto de ser entregado, es decir, de morir. Ya, por ejemplo, en el capítulo 18 ya lo arrestan. Entonces Jesús nos enseñó las últimas palabras e indicaciones a sus discípulos del capítulo 13, 14, 15, 16 y 17. En el capítulo 13 nos enseña una gran verdad. En el capítulo 13 nos enseña que todo discípulo debe ser una persona, un verdadero discípulo de Jesús. Es aquella persona que sirve a los demás. Es imposible ser un cristiano o un creyente sin servir. Es imposible. Si tú eres un cristiano de esos que solamente van a la iglesia y no les interesa servir, déjame decirte que es tiempo que hoy te sientes con el Espíritu Santo y que le digas: Espíritu Santo, aquí estoy. Jesús nos dijo: yo soy el más grande de vosotros y yo soy el que le estoy lavando los pies. Eso significa que el cristiano
vino a servir. Jesús dijo, yo he venido a servir y he venido a dar mi vida en rescate por muchos. Todo creyente, nacido nuevo en Cristo Jesús, tiene que aprender a servir. Yo no sé si en tu iglesia estás sirviendo o no, pero servir dentro de la iglesia es una cosa y servir fuera de la iglesia es otra cosa. Mucha gente me pregunta, es que yo sirvo en la iglesia. Qué bueno que sirvas en la iglesia, pero también estás sirviendo fuera de la iglesia. Y me pregunta la gente, ¿cómo sirvo de fuera de la iglesia? Sencillo. Lleva comida a la gente pobre, pero háblales de Jesús. Ve a la cárcel y lleva esperanza a los que no. Ayuda a las personas que están en adicciones. Ayuda a las personas que se encuentran en condición de calle. Pero no solamente les des comida y dinero, sino que háblales de Jesús, porque cuando tú les hablas de Cristo Jesús, las personas tienen una esperanza para salir adelante. Cuando tú les hablas de Cristo Jesús, las personas pueden salir adelante. Pero ¿cuántos de nosotros, seamos sinceros, cuántos de nosotros decimos, es que estoy tan ocupado en mi vida? ¿Cuántos de nosotros decimos, es que no tengo tiempo? ¿Cuántos de nosotros decimos, ay, es que Adrián, tú no conoces mi día? Yo en la mañana me levanto a las 6 de la mañana, me voy a trabajar, después ando con mis hijos para arriba y para abajo y no tengo tiempo para mí. Déjame decirte que Jesús fue lo mismo que está diciendo aquí. Yo soy el mayor de vosotros, dijo Jesús en el capítulo 13, y he venido a servir. Gran enseñanza nos enseñó el Maestro Jesús. Nuestra vida no es para vivirla como tú quieras vivirla o como yo quiera vivirla, es para vivirla de acuerdo a la palabra. Si tú eres un creyente nacido nuevo, tu vida está al servicio de aquel que te rescató. Y si aquel que te rescató ha decidido usar tu vida para servir, entonces sirve, así de sencillo, ¿no? Seamos cristianos verdaderos. El cristiano verdadero no es el que va a la iglesia, es el que obedece la palabra de Dios. Claro, el obedecer la palabra de Dios me dice que no me deje de reunir, por eso voy a la iglesia. Pero el ir a la iglesia no me hace cristiano. El obedecer la palabra de Dios es lo que me hace cristiano. ¿Estás entendiendo? Entonces en el capítulo 13 Jesús habla acerca de servir y en la parte final del capítulo 13 Jesús nos dice un nuevo mandamiento os doy. Fíjate ese nuevo mandamiento. Gracias a este nuevo mandamiento tú puedes servir. Fíjate lo que dice, un mandamiento nuevo os doy en el versículo 34. Que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Te estás dando cuenta? El límite para amar es de la manera que Jesús amó y cómo Jesús amó hasta la muerte. Es decir, tú y yo tenemos que aprender a amar. Tal vez tú me dirás, Adrián, pero es que yo no puedo amar como Dios. Espérame un segundo. Romanos capítulo 5, versículo 5. Vuelvo a repetir, Romanos capítulo 5, versículo 5. Dice que el amor de Dios ya fue derramado en su totalidad en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que yo tengo la capacidad de amar como Dios ama. Ya sé lo que me va a decir Adrián, pero yo no puedo amar de esa manera. Claro que sí puedes amar. Lo que pasa es que no has crecido en la forma de amar como Dios ama. ¿Cómo es eso? Leyendo la Biblia y aprendiendo el amor de Dios. Tienes que empezar a quitar la forma de pensar de cómo tú piensas que es amar y poner la forma en la que Dios nos enseña que es el amar. ¿Estás comprendiendo? Cuando tú amas verdaderamente, tú empiezas a servir. Cuando tú sirves verdaderamente, estás obedeciendo la palabra de Dios. Y la Biblia nos enseña que el que ama la palabra de Dios y la obedece es aquel que ama a Jesús. Fíjate, quiero que entiendas, dijo, quiero que os améis unos a otros como yo os he amado. Primero tú tienes que aprenderte a amar como Él te ama. Primero vete en el espejo de la Biblia y enséñate cómo Dios te ama. Y cuando tú te puedes ver al espejo de esa verdad y esa gran luz de aprender cómo Dios te ama, entonces yo tengo ese amor, no para mí, para darlo a los demás. El mundo te dice, ámate a ti mismo y enséñate a amar, ¿cierto? Pero Jesús te dice, fíjate cómo yo te amo a ti, para que tú comprendas cómo es ese amor y des esa clase de amor. Hermoso, ¿no? Hermoso mensaje. Y uno dice, pero ¿cómo transformo ese amor? Sencillo, en servicio. ¿Pero cómo hago el servicio? Ve a la calle, sirve a las personas de la calle, dale comida a la gente pobre, al necesitado, sirve en tu iglesia, barre tu iglesia, limpia las bancas, limpia las sillas, ayuda al pastor en todo lo que pueda. ¿Me estás comprendiendo? Tu servicio tiene que ser tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. ¿Ok? En el capítulo 14, Jesús nos dice una cosa, nos enseña una lección tan importante. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida.
¿Ok? ¿Qué significa que Jesús es el camino, la verdad y la vida? Significa que es el único camino que Dios estableció para llegar al Padre. No fue la Virgen María, no fue ningún santo. Yo hace muchos años yo fui católico. Dios me enseñó la verdad y yo tuve que tomar una decisión entre seguir el catolicismo o seguir la verdad de la palabra de Dios. Cuando esa revelación abrió mis ojos, yo tomé la decisión de seguir la palabra de Dios. Y cuando conocí la palabra de Dios, conocí que Jesús es el único camino. No la Virgen, no los santos, no nadie, no tampoco otras religiones. Una vez conocí a una persona que iba en el avión y me dice, es que estoy explorando los diferentes caminos para ver cuál lleva a Dios. Y le digo, bueno, lo bueno que estás explorando, pero déjame decirte, dijo, es que estoy explorando los caminos porque todos los caminos te llevan a Dios. Antes salió un dicho que se decía, todos los caminos llevan a Roma. ¿Saben por qué significa eso? Porque antes los romanos, cuando conquistaron el mundo de esa época, todos los caminos, los que hacían, conducían a Roma. Por eso ese era dicho. Y ese dicho, hoy se dice que todos los caminos conducen a Dios. Déjame decirte que eso no es verdad. No todos los caminos conducen a Dios. Solamente hay un camino que conduce a Dios. Y Él se llama Jesucristo. Si tú no estás en Cristo, déjame decirte que te vas a topar con una sorpresa cuando llegues al final de tu camino y te vas a dar cuenta que no llegaste donde deberías de haber llegado. Pero es que el letrero decía que para allá era Dios. Sí, pero no porque el letrero diga que para allá es Dios, significa que tengas que ir. Tienes que conocer la verdad. La Biblia te enseña cómo conocer la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Buda dijo, ¿qué es la verdad? Mahoma, el profeta Mahoma, dijo, yo no soy la verdad. Pero Jesucristo sí dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ningún profeta, ningún hombre se atrevió a decir eso más que Jesús. Cuando tú aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador y tú empiezas a caminar ese camino, tienes que caminarlo. ¿Qué significa caminarlo? Jesús va adelante, ya lo caminó y te va a enseñar a caminar el mismo camino que Él caminó. Fíjate lo que dice el versículo 12, el capítulo 14, dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Hermoso pasaje. No solamente Jesús nos está diciendo que es el camino, la verdad y la vida, sino que nos está diciendo que las obras que Él hizo también las haremos por creer en Él. Es decir, echaremos fuera demonios, sanaremos personas en su nombre. Hoy en la tarde le preguntó a una persona, Adrián, yo vi un video donde tú sacaste un demonio, exorcizaste a una persona. ¿Cómo es posible si solamente hay, no me acuerdo cuántas personas, me dijo, hay como 5 o 6 personas del mundo calificadas para hacer eso? Me puse a googlearlo, pero al ver tu video yo te vi que tú lo hiciste. Y yo le dije, mira, lo que pasa es que nosotros somos cristianos, y los cristianos, todo creyente que conoce quién es en Cristo Jesús y lo que Dios le ha dado en Cristo Jesús y quién es Jesús, todo creyente puede echar fuera demonios. Porque el poder no depende de nosotros, depende de Él. Simplemente tú y yo tenemos, el cristiano tiene la autoridad. ¿Qué significa que tenga la autoridad? Significa que yo no tengo el poder. Como un oficial de tránsito no tiene el poder para parar un camión. Pero ese oficial de tránsito tiene una placa que le han dado una autoridad. Y por esa placa le puede decir, párese o lo meto a la cárcel, ¿cierto? ¿Y por qué se para el camión? Porque él representa la autoridad. Así lo mismo, tú y yo como cristianos representamos la autoridad. Por eso podemos sanar en su nombre. Por eso podemos llevar salvación en su nombre, sanidad, liberación y restauración. Por eso podemos usar las obras de Jesús, porque hemos creído en Él. El capítulo 15 de Juan nos dice, el que está pegado a la vid, ese es el que permanece en mí, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces nos enseña cómo hacer las obras. Primero en el capítulo 13 nos enseña a servir y amar. En el capítulo 14, la primera parte, nos enseña que Jesús es el camino. Y el capítulo 14, la parte final, nos enseña, la parte en medio nos enseña que podemos hacer sus obras por medio del Espíritu Santo. En el capítulo 15 nos enseña que para hacer las obras de Jesús tenemos que estar conectados a la vid. ¿Qué significa estar conectados a la vid? Significa estar teniendo comunión con Dios. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú conoces a Luis Miguel, el cantante? Lo más probable es que me decir, sí lo conozco. Entonces déjame te hago otra pregunta. Si lo conoces, ¿él es tu amigo? ¿Sabes lo que le gusta comer? ¿Sabes lo que le molesta? No, ¿verdad? No sabes. ¿Por qué? Porque no lo conoces. Has oído hablar de Luis Miguel, ¿cierto? Lo mismo pasa con Dios. Muchas personas creen conocer a Dios, pero no han conocido a Dios, han oído hablar de Dios. Para conocer a Dios tienes que permanecer pegado a la vid. ¿Qué significa permanecer pegado a la vid?
significa que tú estás teniendo comunión. ¿Estás casado o casada? ¿Cómo tienes una comunión con tu pareja? ¿Hablas con él todos los días? ¿Se hablan por teléfono? ¿Se mandan mensajes? ¿Se platican por las noches en la cama? ¿Se buscan en la intimidad? ¿Cierto? Lo mismo pasa con Dios. Tú necesitas tener intimidad con Dios por medio de la palabra y por medio de la oración. Cuando tú empiezas a tener una comunicación con Dios por medio de la palabra, tú estás conociendo a Dios. Cuando tú estás orando con Dios, tú lo estás conociendo también. ¿Me estás entendiendo? Eso es tener comunión. Eso es estar pegado a la vid. Eso es hermoso, ¿no? La vid, Jesús nos dijo, porque separados de mí nada podéis hacer. Es decir, no hay un cristiano eficaz o productivo en la obra de Dios o en el reino de Dios que no esté pegado a la vid. Hay muchos creyentes que se dicen creyentes, pero en realidad no han nacido nuevos, que parece ser que están conectados a la vid porque van a la iglesia, pero salen de la iglesia y no vuelven a conectarse con Dios. Eso no es conexión. Eso se llama religiosidad, religión. La religión te dice, debo de ir a la iglesia, debo de hacer esto. El ser humano trata de espiritualizar la vida, pero en realidad el ser humano trata de tener espiritualización, pero vuelvo a repetir, el ser humano lo que trata es de tener una espiritualización, pero el creyente no trata de tener una espiritualización. El creyente es espiritual porque Dios es espíritu y los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Es decir, yo tengo espiritualidad en mi vida porque tengo una comunión con Dios. Cuando tú tratas de espiritualizar la vida, es yo voy a la iglesia, pero de ahí más no hago nada más. Por creer que voy a cierto lugar o algo, ahí va a estar Dios, voy a estar con Dios. Eso es espiritualización. Tú no puedes espiritualizar la vida, pero tú puedes caminar en la espiritualidad de la vida. ¿Cuál es la diferencia? La espiritualidad es una relación con Jesús por medio de su palabra y la oración. La espiritualización de la vida es que por tener un objeto o ir a un lugar, ya con eso tengo comunión con Dios. Y no es así. El ser humano quiere espiritualizar la vida. Cuando Dios nos dio espiritualidad. ¿Entiendes la diferencia? Espero que sí. En el capítulo 15, la parte final, nos enseña Jesús que el mundo nos va a aborrecer, pero que no tengamos cuidado, que nos ha dado el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, en el capítulo 16 nos dice la obra de Él, que Él nos enseñará. ¿Que Él nos enseñará qué? La verdad, que Él nos recordará todo lo que Jesús dijo, que Él nos hablará. La Biblia nos enseña que en el versículo 13 que el Espíritu Santo habla. Hay muchas personas que creen que el Espíritu Santo no habla así. El Espíritu Santo habla y guía. El Espíritu Santo te guía y habla. Entonces, si el Espíritu Santo me guía y habla, ¿por qué estás teniendo tantas decisiones malas en tu vida? ¿Será porque no te has sentado a platicar con el Espíritu Santo? ¿Será porque tomas decisiones tú sola antes de consultar al Espíritu Santo? ¿Será porque no escuchas al Espíritu Santo? ¿Será porque no has aprendido a cómo ser guiado por el Espíritu Santo? Hoy es tiempo que aprendas a ser guiado por el Espíritu Santo. Déjame decirte, cuando tú aprendes a ser guiado por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a hacer aparecer la persona más lista del mundo. Y digo te va a parecer ser porque no eres tú, es el Espíritu Santo. Porque cuando tú aprendes a escuchar al Espíritu Santo y ser guiado por el Espíritu Santo, vas a tomar todas las buenas decisiones en tu vida. Créemelo. Y vas a parecer inteligente. Él te va a hacer parecer inteligente. Hermoso, ¿no? Después, del versículo 16 al versículo 24 del capítulo 16, nos enseña que, me voy a morir, dice Jesús, pero no se preocupen, vuestra tristeza se va a transformar en gozo. ¿Cómo se va a convertir la tristeza de una persona en gozo? Sencilla. Jesús dijo, no los dejaré solos. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo vencí al mundo. Les dejo mi nombre para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él los dará. Fíjate lo que dice el versículo 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. ¿Por qué dice hasta ahora? Porque Jesús en ese momento que estaba hablando con los discípulos todavía no había muerto ni resucitado. Entonces Dios todavía no le había dado un nombre que era sobre todo nombre. Pero esto lo está diciendo, lo está hablando en un presente para que se vuelva un futuro, una realidad que en este tiempo ya es para nosotros. Fíjate lo que dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis.
Muchos de nosotros no hemos pedido correctamente. Es más, muchos de nosotros ni le hemos pedido a Dios. La Biblia dice, pedid y recibiréis. ¿Cuánto has pedido y recibido? Muchos de nosotros pedimos y pedimos y pedimos y pedimos. Cuando tú pides una y otra vez, entonces no crees que has recibido y no tienes la seguridad de su nombre. Fíjate lo que dice ahí. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. En el versículo 23 es donde nos enseña la clave. Que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. ¿Te das cuenta? Todo, sea salud, sea finanzas, sea restauración familiar, sea lo que sea. Dice que si tú le pides al Padre, creyendo que lo recibiréis, os vendrá en su nombre. O sea, si tú le pides a Dios, primero le tienes que pedir, Padre, te pido restauración familiar, te pido provisión económica en el nombre de Jesús. Y cuando yo me paro, ya no oro más, porque creí que recibí en ese momento. Por eso dice Jesús que nuestra tristeza se puede convertir en gozo, porque tenemos la seguridad total de que Él nos dará todas las cosas que le pedimos. ¿Sabes por qué? Porque Él murió en la cruz. Y al morir en la cruz, Dios lo resucitó. ¿Qué significa que Dios lo resucitó? Al resucitar a Jesús de los muertos, significa que Jesús había pagado el precio. Si Dios no hubiera resucitado a Jesús de los muertos, significa que Jesús no vivió una vida santa. Pero gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo, que Jesús vivió una vida santa. Por eso Dios lo resucitó a los muertos. Por eso lo justificó, porque vivió una vida sin pecado. Y por eso Él fue a presentar su sangre. Y la Biblia dice que en ese momento, cuando Dios lo resucitó a los muertos, y Jesús entró al lugar santísimo con el Padre en el trono y le dio su sangre, la Biblia dice que en ese momento Dios le dio un nombre que es sobre todo un nombre. Ponte a pensar tantito, ¿por qué Dios le dio un nombre a Jesús si Jesús no necesitaba ese nombre? Es decir, Jesús, antes de venir al mundo, Él no necesitaba el nombre porque Él ya era el Todopoderoso. Pero Jesús, al hacerse hombre, Él murió por nosotros y Dios le dio un nombre. ¿Para qué le dio un nombre? Sencillo, fíjate lo que dice Juan capítulo 14, versículo 12. De cierto os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago les hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre, versículo 13, en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado. En el capítulo 14 nos está diciendo que en su nombre. El capítulo 15, versículo 7, si permaneceis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Te estás dando cuenta? En el capítulo 16, 23 dice, todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. ¿Te estás dando cuenta? Ese nombre nos lo dejó a ti y a mí para pedir, para tener autoridad en su nombre. Por eso nuestra tristeza se convertirá en gozo, porque le dijo a sus discípulos, ustedes van a estar tristes porque me voy a morir, pero quiero que entiendan que ese nombre que les voy a dejar, yo viviré con ustedes. Y ese nombre lo pueden utilizar. Ellos se sentían protegidos con Jesús. Bueno, ese nombre tú y yo lo podemos utilizar de la misma forma en que Jesús estuviera vivo aquí con nosotros. ¿Me estás comprendiendo? ¿Cuántas personas han dicho es que si estuviera Jesús aquí conmigo, yo no tendría ninguna necesidad ni pasaría ningún mal? Pues déjame decirte que la Biblia dice que tienes el nombre de Jesús. Pero también es cierto que Jesús dijo en el versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en mí, en Jesús tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Te está diciendo, las aflicciones van a venir a tu vida, pero no te preocupes, en mi nombre pones un alto y échalas fuera, porque yo he vencido al mundo. Hermoso, en eso se encuentra mi paz, en eso radica mi paz. Cuando no tengo dinero para pagar ciertas cosas, cuando una enfermedad quiere achacarme, cuando un problema quiere venir, encuentro mi paz en la palabra de Dios. Y al decir en el nombre de Jesús, enfermedad, apártate y haz tu lado, ahí radica mi paz. En su nombre, en su amor y en su victoria. Ahora sí vamos al versículo 17. El capítulo 17. Este capítulo 17 donde vamos a empezar el estudio, deja ver cuánto va ahorita. Deja ver cuánto va. Tenemos 24 minutos donde calentamos para entrar, nada más para entrar. Gloria a Dios, amén. Bueno, Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Este es uno de mis pasajes favoritos, sobre todo el versículo 20. Ahorita vamos a llegar allá, ¿ok? En este versículo 20, Dios nos enseña que Él oró por ti, por mí y por todas las personas que hemos de creer en Él. Eso quiere decir que en la mente de Dios,
tú estabas ahí en ese momento que Él oró. ¡Qué bendición! Imagínate a Jesús orando y orando por millones y millones de personas que iban a nacer y a creer en Él. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Levanta tu mano al cielo y dile, y tu mirada al cielo y dile, gracias, Señor, porque oraste por mí. Versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos, levantando los ojos, el Espíritu Santo nos guió, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Gloria a Dios. Jesús tenía esa comunión con el Padre. Y antes de morir fue Jesús a orar. ¿Dónde sucedió esta oración de Jesús? Lo más probable es que sucedió en la oración en el huerto de Getsemaní. ¿Te acuerdas de esa oración que dijo, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya? Y luego él regresa con los apóstoles y los apóstoles estaban dormidos y los levanta otra vez y le dice, velad y orad. No podéis velar conmigo una hora, y se va otra vez Jesús a orar y regresa, y así lo hizo hasta la tercera vez que lo arrestaron. Esta oración está ahí en ese momento. Jesús no solamente dijo, Señor, que se haga tu voluntad, sino la mía, sino que Jesús le está diciendo, Señor, yo quiero glorificarte con mi vida. Y como yo te voy a glorificar con mi vida, glorifícame tú a mí. Hermoso pasaje. La Biblia nos enseña que Dios honra al que le honra. Jesús lo que le estaba diciendo, Señor, yo te he honrado con mi vida y sé que tú me vas a honrar. ¿Cuántos de nosotros podemos tener la seguridad de decirle eso a Dios? Dios, te he dado mi vida, te estoy honrando con mi vida y tú me vas a honrar en esta vida y en la vida venidera. Déjame decirte una cosa, si no estás honrando hoy a Dios con tu vida, hoy necesitas empezar a aprender a honrar a Dios con tu vida. ¿Cómo se honra a Dios con tu vida? De muchas maneras. Una es dándole a Dios tus diezmos, tus ofrendas. Otra es ayudando a la gente pobre y necesitada. Otra es haciendo la palabra de Dios. Otra es alejándome del pecado, amando a las personas, amando a mi pastor, amando a mis enemigos, amando a mi suegra, amando a todas las personas. ¿Estás comprendiendo cómo honro a Dios? También honro a Dios cuando la generación se levanta y dice que matar bebés es bueno. Y tú dices, no, el aborto no es legal, el aborto es algo que Dios condena. Eso es honrar a Dios cuando te paras a defender su verdad. No porque la palabra necesita ser defendida, no, sino porque tú estás honrando y quieres ver la verdad, la justicia de Dios. ¿Me estás entendiendo? Honrar a Dios tiene que ver con decirle al Señor con tu vida, Señor, tal vez yo no quiero ir a predicar a un centro de rehabilitación. Hay muchas veces yo no quería ir a un centro de rehabilitación a predicar. No quería. Y muchas veces no quiero ir. Cuando mañana me toca ir a 2 centros de rehabilitación, no quiero ir. Quiero pasar más tiempo conmigo, quiero pasar más tiempo acá. Pero le he dicho, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Señor, enséñame a glorificarte. Y yo sé que tú me vas a glorificar. Señor, te quiero honrar con mi vida. Y tú me honrarás a mí. Hermosos 2 versículos, ¿cierto? Donde Jesús está entregando su vida al Padre, para decirle, Padre, glorifícate, Padre, en mi vida. Hoy es tiempo que tú le digas al Señor, glorifícate en mi vida, Jesús. Glorifícate en mi vida. Dile ahí donde estás, glorifícate en mi vida. Quiero que te glorifiques en mi vida. Quiero que me enseñes a glorificarte. Quiero glorificarte con mi vida. Lo que tú me digas que haga, haré. Lo a donde tú me digas que vaya, iré. Señor, quiero servirte. Quiero que hagas tu voluntad en mi vida. ¿Cuántos de ustedes están siendo sinceros con esa oración? Si no están siendo sinceros, o están con un pie dentro, con un pie fuera, ahí tienen los resultados de sus vidas. Por eso muchos de ustedes no están recibiendo lo mejor de Dios para sus vidas. Porque a muchos les han enseñado en su iglesia que pueden
servir a Dios sin consagración. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que para servir a Dios tienes que consagrarte. ¿Cómo me consagro? Diciéndole al Señor todos los días, aquí está mi vida. Yo quiero pecar, pero yo me someto a tu voluntad a no pecar. Yo no quiero amar al que me hizo daño, pero yo me someto a tu voluntad amando al que me hizo daño. Yo no quiero ir a predicar la palabra en un centro de rehabilitación, quiero pasar más tiempo conmigo, con mi familia, pero me estás hablando y voy a ir. Señor, yo no quiero leer una hora la Biblia, pero me estás hablando y lo voy a hacer. ¿Estás entendiendo? ¿Estás comprendiendo? Santifícate tu vida. La mayor adoración a Dios es tu obediencia. Jesús lo dijo de esta manera: Señor, te he dado mi obediencia. Te he glorificado dándote mi obediencia. Por eso yo sé que me levantarás de los muertos y así me vas a glorificar. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, Señor, te doy mi obediencia y el día que muera sé que estaré contigo? ¿Por qué? Porque te he dado mi obediencia para glorificarte y tú me glorificarás resucitándome, estando contigo en tu gloria. ¿Estás comprendiendo? Hermoso, ¿no? Versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quienes has enviado. La única vida verdadera, el único propósito de la Biblia es conocer a Dios por medio de Jesús. Es el único propósito, conocer a Dios por medio de Jesús. Jesucristo lo está diciendo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo. La pregunta es, ¿tú estás conociendo a Dios por medio de Jesucristo? ¿Estás leyendo la Biblia para conocer más de Dios? ¿Estás orando más? Hoy es tiempo que empieces. El Espíritu Santo nos está hablando hoy bien bonito, fuerte, está metiendo un cuchillo fuerte. Pero también el Espíritu Santo lo va a sacar ese cuchillo y va a sanar eso. Porque el Espíritu Santo quiere que conozcamos más a Dios por medio de Jesús. Te voy a hacer una pregunta sincera. ¿Hoy estás buscando más de Jesús o estás buscando menos de Jesús? Te voy a poner otro ejemplo. Si antes yo leía media hora al día, hoy estoy leyendo 45 minutos, o estoy leyendo 20 minutos. ¿Te das cuenta? Hoy es tiempo que empieces a decirle al Señor, te quiero conocer. No importa el tiempo, no importa si me desvele, no importa si sean las 11, 12 de la madrugada o 1, y yo tengo que trabajar el otro día a las 7 de la mañana, no importa. Me voy a quedar otro ratito leyendo porque te quiero conocer. Déjame decirte que el primero que Dios le está hablando aquí es a mí. Así es que, gracias Señor, porque eso es lo que voy a hacer. Al acabar este estudio, tengo la convicción en mi corazón de sentarme a leer para conocerle más. Y eso es lo que voy a hacer y es lo que te invito a ti también a hacer. ¿Ok? Tenemos que conocer más a Dios y a Jesús. Esa es la única vida eterna, no hay más. Versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra. ¿Dónde glorificó Jesús al Padre? En la tierra. ¿Dónde tienes que glorificar tú al Padre? En la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Oh, ok. Aquí algo interesante. El Padre, Jesús le dijo, te he glorificado en la tierra. ¿Cómo glorificó Jesús al Padre en la tierra? Sencillo. He acabado la obra que me diste. La pregunta es sencilla. ¿Tú conoces el propósito de Dios para tu vida? ¿Estás caminando en ese propósito? Tremenda pregunta, ¿verdad? Si hoy no estás caminando en ese propósito, no conoces el propósito de Dios para tu vida, es tiempo que te sientes a los pies del Espíritu Santo y que le digas al Espíritu Santo, revélame el propósito, porque yo quiero acabar la obra que tú me diste. Pablo lo dijo de otra manera. Fíjate cómo lo dijo Pablo. Voy a dejar ver si lo encuentro aquí en Hechos. Fíjate lo que dijo Pablo. No recuerdo el versículo, pero ahorita llegamos. Bueno, Pablo lo dijo en Hechos y lo dijo creo que fue en Filipenses. Fíjate lo que dijo Pablo también ahí. Dice Pablo, pero de ninguna cosa hago ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Ok? Pablo está diciendo en el capítulo
20 de Hechos, versículo 24, que eso es lo que Él quiere hacer. Déjame ver si es Filipenses, no me acuerdo si es Filipenses, déjame ver si es Filipenses. Vamos para Filipenses para que vean lo que Pablo está diciendo ahí. Ese versículo que dice, he acabado la buena carrera, he peleado la buena batalla, ¿verdad? Y otro dice Filipenses, a ver si es ese. Dice, no viene ahí, perdóname. Bueno, ahí luego lo buscamos. Pero es el versículo que donde Pablo dice, he peleado la buena batalla, he corrido mi carrera, le he acabado y ahorita estoy listo para ser entregado para el Padre. ¿Te das cuenta? Eso es lo que Jesús estaba diciendo ahí. Yo te he glorificado, Señor, porque he hecho tu obra en mi vida. ¿Cuántos de nosotros podemos decirle, Señor, hasta aquí he hecho tu obra en mi vida? Si no estás haciendo la obra de Dios, ahorita es el momento que te arrepientas y le digas, Señor, quiero que cumplas tu propósito en mí. Revélame más el propósito de Cristo Jesús en mi vida. Quiero caminar en ese propósito y hoy es tiempo que quiero cumplir tu obra en mi vida. Porque de esa manera Jesús te glorificó y yo te quiero glorificar con mi vida, haciendo tu propósito en mi vida, no el mío, no el mío. En muchas iglesias, muchos predicadores te dicen, Dios te ha dado sueños y propósitos, si tú quieres hacer esto, aquello, lo otro, hazlo. Bueno, está diciendo Judith que está en 2 de Timoteo 4 y 7. Vamos a 2 de Timoteo, rapidísimo ahí. 2 de Timoteo 4. Vamos a ver si es ese, porque la verdad no recuerdo. 2 de Timoteo 4. Sí, creo que sí es ese. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, lo cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Estás entendiendo lo que está diciendo ahí? Está diciendo Pablo que él ha glorificado al Padre cumpliendo la obra del Padre. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso hasta aquí? Hasta aquí. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso o vamos a decir eso cuando ya estemos listos, tengamos 70, 80 años? Porque Dios nos ha prometido vivir 70, 80 años. Empieza hoy por hacer la obra de Dios en tu vida. Empieza por preguntarle, Señor, revélame el propósito. Cuando Dios te revela el propósito, no te lo revela todo. Te va revelando una pieza y otra pieza y otra pieza y otra pieza. Y entre más vayas armándose el rompecabezas, más vas a conocer. Pero para que Dios te revele la primera pieza, tú tienes que ser obediente. ¿Obediente a qué? A buscarle y querer hacerlo. Y cuando tú eres obediente a buscarle y querer hacerlo, y lo que te revele esa pieza, tú lo haces, Él te va a revelar otra pieza. Y si tú sigues caminando en fe y en obediencia, Él te va a revelar otra pieza. Y así se van formando, sin fe y sin obediencia. Es imposible que Dios te revele las cosas. ¿Me estás comprendiendo? ¿Cuántos de ustedes quieren glorificar al Padre? ¿Cuántos queremos glorificar al Padre? Yo quiero glorificar al Padre. Todos los días le digo, Señor, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Revélame más de ti. Le digo, Señor, quiero hacer tu obra, porque esa es la manera en que te glorifico. Versículo 5. Voy a leer otra vez el versículo 4. Dios me está diciendo que lo haga. En el nombre de Jesús. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Hermosas palabras de Jesús antes de morir. Yo te he glorificado en la tierra con mi vida, haciendo tu voluntad y no la mía. En muchas iglesias, muchos pastores te dicen, no es necesario que busques tanto a Dios. No, Dios te ha dado sueños para que los hagas, cumple los sueños. Déjame decirte una cosa, que todos, absolutamente todo ser humano fue creado para conocer a Cristo Jesús. Pero ¿por qué muchos no vienen a Cristo? Porque no quieren y lo rechazan. Y todo ser humano nació con un propósito. Y todo ser humano tiene ese propósito que es revelado cuando viene a Cristo Jesús. Y cuando viene a Cristo Jesús, Él puede empezar a caminar en ese propósito. Y ese propósito, déjame decirte, en el cielo es servir. En el cielo vamos a estar las 24 horas del día con Jesús, alabándolo y adorándolo y teniendo comunión con los unos con los otros. La tierra es una antesala del cielo. Entonces Dios quiere que haga su obra en el cielo, en la tierra, perdón. ¿Qué significa eso?
Significa que Dios aquí en la tierra te va a enseñar a hacer su obra gradualmente para que tú crezcas. Yo estoy convencido que todo creyente nacido de nuevo, verdadero, empieza a conocer a Jesús y gradualmente va cambiando su vida para Jesús. Y en cuanto más cambie su vida para Jesús, él empieza a conocer su propósito. Y cuando más conozca su propósito, ¿sabes qué pasa? Deja las cosas del mundo por servir a Dios. Yo estoy convencido que todo creyente tiene que trabajar tiempo completo para Dios. No es algo de la noche a la mañana, sino es algo gradual, conforme tú vas creciendo y le vas creyendo a Dios. Y conforme tú le vas creyendo y conociendo a Dios, entonces tú vas teniendo fe para ir dejando cada vez más tus preocupaciones a Dios y confiando que Él te proveerá. ¿Qué dice Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo esto será añadido. ¿Por qué quiere Jesús que todo sea añadido? Porque Él quiere que le sirvamos las 24 horas del día. Él quiere que estemos buscando más personas. Déjame decirte de otra manera. Hay 8 billones de personas en el mundo. Se cree que cristianos, llámase lo que se llama cristianos, es el 20%. Es decir, hay 1.600.000 cristianos. Perdón, el 10%. Hay 800 cristianos. De esos 800 cristianos, se dice que 500 cristianos están, digámoslo, encendidos para Dios. ¿Ok? Entonces de esos 800, 400, la mitad, el 50%, hay 400 cristianos que están buscando más de Dios. De esos 400, se cree que la mitad, 200, están caminando en la voluntad de Dios. Entonces tenemos 200 millones de cristianos contra 8 billones de personas en el mundo. ¿Sabes a cuántas personas nos toca no solamente hablar de Jesús, sino de discipular? Estás hablando que muchos. Ahora entiendes por qué todo cristiano verdadero tiene que caminar y crecer para llegar a cumplir su carrera con excelencia y hacer la obra que Dios le dio y trabajar gradualmente para el reino hasta que llegue el momento en donde Dios te dice: quiero que trabajes tiempo completo para mí. Hay tantas cosas por hacer, la Biblia lo enseña, la mies es mucha, los obreros pocos. Ahora comprendes. Si no lo has comprendido, es que todavía estás muy apegado a las cosas del mundo. Todavía estás muy apegado a este mundo. Y necesitas desprenderte como Jesús se desprendió, porque Jesús nos enseñó: es imposible hacer la voluntad del Padre teniendo amor por el mundo. Versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús existía antes de que el mundo fuese. Jesús, el Padre y el Espíritu Santo es un Dios trino, las tres personas de Dios en un solo Dios. Jesús existía desde antes de la fundación del mundo. Muchas personas piensan que Jesús no existía, que era Dios y bajó y al tomar el cuerpo de Jesús se quedó como Jesús. No, no es cierto. Jesús ya existía desde antes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús era el Verbo y ya existía Jesús desde antes de la fundación del mundo. Fíjate lo que está aquí diciendo también: glorifícame a tu lado. Dios lo sentó a Jesús a su diestra, diciéndole que Él iba a tener toda la autoridad, que Él tiene toda la autoridad y el poder. La Biblia nos enseña en Efesios capítulo 2, versículo 6, que tú y yo estamos juntamente sentados con Cristo en los lugares celestiales. Es decir, la Biblia dice: ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo. Dios glorificó a Jesús al lado suyo. Y la Biblia nos enseña que tú y yo estamos sentados con Él. Es decir, a ti y a mí Dios nos glorificará también de la misma manera que glorificó a Jesús. ¿Te das cuenta que Dios nos ama igual que Él ama a Jesús? El Padre te ama a ti de la misma manera que ama a Jesús. Y si el Padre te ama de la misma manera que ama a Jesús, ¿por qué estás preocupada? ¿Por qué estás en esa situación? Si el Padre te ama de la misma manera que Dios te ama, entonces ¿por qué no estás buscando su voluntad? Así como Dios le proveyó a Jesús, Él te va a proveer a ti. ¿Me estás comprendiendo? ¿Estás entendiendo lo que la palabra de Dios dice? El Padre te ama de la misma manera que Él ama a Jesús. De la misma manera. Y si Él te ama de la misma manera que Él ama a Jesús, Él quiere que hagas su voluntad. Hoy es tiempo de dejar excusas.
Hoy es tiempo de dejar todo atrás y decirle, Señor, te quiero glorificar con mi vida, porque he comprendido que de la misma manera que amas a Jesús, me amas. Así como Jesús está sentado a la diestra del Padre, yo por fe estoy sentado a la diestra tuya, porque la Biblia dice que estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Señor, yo creo que tú me vas a glorificar de esa manera. Por eso hoy, a partir de hoy, voy a someter mi voluntad más a ti. Iré a donde tú me digas que vaya, haré lo que tú me digas que haga. Me someteré a lo que tú me digas que me someta. Daré lo que tú me pidas que dé. Muchos de nosotros batallamos con dar el diezmo y con ofrendas. Es tiempo que empieces a darle a Dios lo que es de Dios, su diezmo, sus ofrendas, su tiempo y todo lo demás. Es tiempo que Dios no quiere tu dinero, Dios quiere tu corazón. Dios no quiere tu tiempo, Dios quiere tu corazón. ¿Estás comprendiendo? ¿Quieres que el Padre te glorifique de la misma manera que Él glorificó a Jesús? Y sométete entonces de la misma manera que Jesús se sometió. Versículo 6. Wow, ya a ver cuánto llevamos ya, déjame ver cuánto llevamos. Ya llevamos 46 minutos y apenas vamos en el versículo 6. Gloria a Dios. El Espíritu Santo nos está hablando, ¿cierto? Vamos a decirle ahorita, vamos a decirle, Espíritu Santo, gracias por hablarnos ahorita. Gracias por traer luz y revelación a nuestras vidas. Sígueme hablando, Espíritu Santo, porque lo único que quiero hacer es tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Fíjate lo que dice el versículo 6. He manifestado tu nombre, hermoso. He manifestado tu nombre. Ahorita no me acuerdo cuántos nombres se manifestó Dios, pero creo que fueron 6 o 7 nombres que se manifestó Dios. Ahorita, como no es el tema, no voy a entrar en mucho detalle, pero bueno, uno de los nombres que Jehová se manifestó es: yo soy Jehová Rafa. ¿Qué significa Jehová Rafa? Yo soy Jehová tu sanador. ¿Ok? Otro nombre que se manifestó Jehová, no me acuerdo cómo significa, creo que significa Jehová Jireh, pero no recuerdo si la palabra Jireh tiene que ver con Él es mi proveedor. Jehová se manifestó de varios nombres. Uno, yo soy tu sanador. Uno, yo soy el Shaddai, el Todopoderoso. Otro, yo soy tu estandarte. Otro fue, yo soy tu libertador o tu salvador. Otro fue, yo soy tu proveedor. Y hay otros 2, 3 nombres que no recuerdo ahorita, ¿ok? Después se los debo eso, ¿ok? Pero lo que quiero que sepas es que Jesús manifestó su nombre. ¿Cómo manifestó el nombre? Te lo voy a enseñar de esta manera. Cuando Jesús vino un leproso y le dijo: Señor, si quieres sanarme, sáname. Jesús le dijo: quiero. Le manifestó que Él era Jehová Rafa. Yo soy Jehová tu sanador. ¿Te das cuenta? Jesús siempre se manifestó en nombre del Padre. Toda la vida de Jesús nos revela el nombre del Padre. El nombre del Padre es hermoso, porque si tú ves a Jesús y dices: Jesús fue y sanó a un leproso, entonces Jesús es mi sanador. Jesús fue y ayudó a Pedro cuando no tenía con qué pagar. Le dijo: saca de la boca del pescado 2 monedas, paga tu de esto y lo mío. Jehová es nuestro proveedor. ¿Te das cuenta? Quiero que entiendas, he manifestado tu nombre, le dijo Jesús al Padre, a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Esto es hermoso, han guardado tu palabra. ¿Cuántos de nosotros guardamos la palabra de Dios? Versículo 6 otra vez. Gracias, Espíritu Santo. He manifestado tu nombre. Si no conoces el amor del Padre, el nombre del Padre, necesitas leer los evangelios. Y cuando tú lees los evangelios, vas a conocer el nombre del Padre, que es: yo soy el Dios Todopoderoso, yo soy tu sanador, yo soy tu proveedor, yo soy tu libertador. Versículo 7. Versículo 6, la parte final: me los diste y han guardado tu palabra. Nosotros pertenecemos a Cristo por guardar su palabra. ¿Cuántos de nosotros hemos guardado la palabra de Dios? Si tú verdaderamente estás guardando la palabra, ¿qué significa guardar la palabra? Que lo que estás leyendo o oyendo, lo estás haciendo, lo estás llevando a cabo. Cuando tú lo llevas a cabo, eso es guardar la palabra. Versículo, dice que cuando nosotros guardamos su palabra, nosotros verdaderamente estamos en él. Versículo 7.
Ahora han conocido que, voy a volver otra vez al versículo 6, no sé, el Espíritu Santo me regresa. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Suyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. Ok, ya entendí, Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere que ahí nos paremos. Vamos a parar ahí y vamos a dejar ahí el estudio hasta el versículo 6. El miércoles continuaremos. ¿Ok? Qué hermoso es que el Espíritu Santo nos hable. Qué hermoso es que el Señor nos revele esta gran verdad, que tenemos que honrarle con nuestras vidas, dándole nuestra voluntad todos los días y diciéndole, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuán hermoso es verdaderamente venir a los pies de Jesús y decirle a Jesús, sé que tú me glorificarás, Padre, como glorificaste a Jesús, porque estoy haciendo tu obra. Vamos a decirle eso al Señor ahí. Cierra tus ojos conmigo y dile, Padre, te doy gracias por la oportunidad que me das de escuchar tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que nos revela esta bendita palabra. Yo te pido que me perdones por todas las veces que no he hecho tu voluntad. Perdóname por todas las veces que no he guardado tu palabra. Y perdóname, Señor, por todas las veces que no te he glorificado con mi vida. Pero a partir de hoy, yo quiero glorificarte con mi vida. A partir de hoy, yo quiero hacer tu voluntad. A partir de hoy, yo me someto a tu voluntad. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo quiero, Padre, que el día de mañana pueda acabar mi carrera con gozo y decirte, he acabado mi carrera. Gracias, Señor, porque ahora que estoy para morir, tú me glorificarás estando al lado tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Wow, tremendo, ¿cierto? Tremenda enseñanza. Ahí no estás, dile gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Vamos a tomar un minuto de orar en lenguas. ¿Quieren orar en lenguas conmigo? Ahora, pues, si no sabes orar en lenguas, pídele a Dios que te bautice con el Espíritu Santo. Una cosa es ser bautizado y otra cosa es ser lleno. Cuando tú eres bautizado, tú conociste a Cristo Jesús, le diste tu vida a Cristo Jesús, tú tienes el Espíritu Santo, pero entonces todavía no eres bautizado. ¿Cuándo eres bautizado? Cuando tú le dices, Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. El Espíritu Santo por fe ya te bautiza. Es como tener un vaso. Cuando tú vienes a Cristo Jesús, tienes el vaso, pero no está lleno. Y el bautizo es cuando ese vaso se llena por primera vez. Todo creyente nacido nuevo que hemos sido bautizados del Espíritu Santo, necesitamos estarnos llenando constantemente del Espíritu Santo. La Biblia nos enseña en Efesios capítulo 5, versículos 18, 19 al 20, que podemos ser llenos del Espíritu Santo cantando con salmos, cantando con cánticos y dando gracias a Dios. Vamos a hacer dos cosas. Ahí donde estás, levanta tus manos. Si nunca has sido bautizado con el Espíritu Santo, dile, Espíritu Santo, bautízame con el Espíritu Santo. Ahora empieza a hablar en lengua. Si tú eres un creyente que ya había sido bautizado con el Espíritu Santo, pero te falta la llenura, dile ahí donde estás, Espíritu Santo, lléname de ti. Espíritu Santo, lléname. Lléname, lléname de tu presencia. Dile, te adoro, te alabo, te bendigo, te glorifico, Padre, bendito eres. Gloria sea tu nombre, gloria sea tu nombre. Tú eres el Todopoderoso, Señor. Yo quiero tus corrientes de agua viva, Señor. Lléname, lléname, lléname. Sarai, por fe, abre tu boca y empieza a hablar en lenguas creyendo la llenura del Espíritu Santo. Kirimba shere varun kuruhuluruba, shere varun kuruhuluruba, shere varun kuruhuluruba, saru kuruhuluruba, shere varin karaba, shere varun kuruhuluruba, shere varun shirin kuruhuluruba. Yo no sé si aquí hay una persona que se llama Alma o alguien tiene que ver con una persona que se llama Alma, pero Dios me está diciendo, dile que todo saldrá bien, todo irá bien. Dios me está diciendo que no tengas miedo, no tengas temor. Deja todo en manos de Dios, que Dios hará. Araba shirin keruhluruba shere varun kuruhluruba, shiri varun kuruba shere varu haraba, shirin keruhluruba, shiri varun kuruhluruba shere varin keraba sakere helereba,
Shuruba sareba shireba. Kireba shireba. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Yo no sé ustedes, pero yo no sé si pueden sentir el gozo que tengo en mi corazón. Yo sé que muchos de ustedes están experimentando una paz sobrenatural, ¿cierto? Ríete de donde estás, deja que el gozo que te está sacando de adentro. No te ríes por reír. Percibe la presencia del Espíritu Santo dentro de tu corazón, cómo te está dando gozo. Sean llenos del Espíritu Santo, sean gozosos. Empiecen a gozar ahorita en el Espíritu, empiecen a gozar, no importa quién está al lado suyo. Vean cómo ese gozo está viniendo de adentro. Quisiera que, yo sé que lo están sintiendo muchos ustedes, gócense, gócense, suelta eso que está viniendo de adentro. Veo a algunos de ustedes también soltando ese gozo que viene de adentro, ¿cierto? Sean tocados con el Espíritu Santo, sean llenos de su gozo en el nombre de Jesús. Gracias, 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 gracias Espíritu Santo, gracias. Gracias, dile, dame más, dame más, dame más, dame más. Dile, dame más, Señor, porque el gozo es tu fortaleza. Gloria sea tu nombre. Gloria sea tu nombre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias. 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 Alguien necesita sanidad de aquí. No sé si eres tú, Adriana, o alguien necesita sanidad de aquí. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la manifestación de tu Espíritu Santo. Declaramos sanidad sobre esa persona. Declaramos sanidad sobre esa persona. Declaro sanidad sobre esa persona, sea Alma, sea Adriana, sea la persona que esté enferma, tal vez no ninguna de ellas, otra persona. Recibe sanidad en el nombre de Jesús. Amén. Hermoso, ¿no? Hermoso la presencia de nuestro Dios. Ya para cerrar, dile, gracias Espíritu Santo. Hermosa es tu presencia, Señor. Gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Te mando un fuerte abrazo, que Dios te prospere tremendamente. Si este ministerio ha sido de gran bendición para tu vida, por favor, si este ministerio ha sido de bendición para tu vida, comparte este estudio del día de hoy. Invita a que más personas lo vean y se conecten con nosotros. También, si este ministerio ha sido de gran bendición para tu vida y Dios pone donar a este ministerio algo, porque este ministerio se sostiene
de tus donaciones para poder llevar a más personas al amor de Cristo. Mándanos un mensaje y con gusto te pasaré las cuentas, ¿ok? A ver, voy a leer. Judith Pérez dice, ambas palabras y oración recibidas. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Adriana dice, yo tengo lesión en mis dos hombros. Recibo sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Tócate el hombro, tócate el hombro. Hazle así al hombro, un poquito fuerte, dale un poquito fuerte y dile en el nombre de Jesús, soy sano, soy sano, soy sana, soy sana, en el nombre de Jesús. Y recibe tu sanidad. Gracias, Jesús. Fuerte abrazo. Que Dios los prospere en el nombre de Jesús. Bendiciones. Amén.